Buenos días con todos. Mi nombre es Yamilet Taipe. Estudio en el Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. Estudio la carrera Administración de Empresas. Estoy cursando el tercer semestre. Les voy a dar a conocer sobre el teorema central del límite y ley de los grandes números. Teorema central del límite. El teorema central del límite nos dice que es un conjunto de resultados acerca del comportamiento de la distribución de la suma o promedio de variables alteratorias. También el teorema del límite se describe como una función, sucesión o serie de que se comporta al aproximarse a un punto o al infinito, garantizando que ciertas operaciones con límites como sumas, productos o derivadas son válidas bajo condiciones específicas. Propiedades principales. Dice que es la variancia de la población dividido entre el tamaño de la muestra. El TCL se considera una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Por lo tanto, si la muestra es superior a 30, la media muestral tendrá una función de distribución próxima a una normal. La media poblacional y la media muestral serán iguales, es decir, la media de la distribución de todas las medias muestrales será igual a la media total de la población. Fórmula del teorema central del límite. Dice que el teorema se aplica independientemente de la fórmula de la distribución de la población. Muchos procedimientos estadísticos comunes requieren que los datos sean aproximadamente normales. El teorema del límite central le permite aplicar estos procedimientos útiles a las poblaciones que son considerablemente no normales. Como pueden ver, aquí tenemos el teorema central del límite. Es su fórmula. Aplicaciones del teorema central del límite. Dado que la variable binomial no es más que la suma de n variables independientes o la suma de los resultados obtenidos al efectuar n repeticiones de un experimento alteratorio con una variable alteratoria. Un ejemplo, dice que en una empresa fabrican bombillas que tienen una duración distribuida en forma aproximadamente normal, con U. Media igual a 700 horas y desviación estándar 0 de 35 horas. Obtenga la probabilidad que una muestra alteratoria de 38 bombillas tenga una vida media menor que 685 horas. Promedio de duración de las bombillas. Aquí están los datos del ejemplo. Ya. Ley de los grandes números. Eh, la ley de los grandes números es un teorema de la estadística que nos dice que el promedio de una muestra pequeña tomada al azar de universo de gran tamaño tenderá a estar cerca de la media de dicho universo. Esta ley fue probada ya desde 1713 por Bernoulli. También hay una versión más general de la ley de los grandes números para promedios demostrada un siglo después de Shortwell. Un concepto. Ley de los números grandes es un principio fundamental de la teoría de probabilidad y estadística. Establece que a medida que el tamaño de una muestra aumenta, la media de las observaciones de la muestra se aproxima a la media verdadera. Esto significa que los resultados promedio de un experimento conjunto de datos tienden a estabilizarse cerca del valor esperando con un número suficiente de repeticiones. La ley de los grandes números.
Es central en probabilidad y estadística, mostrando como una frecuencia de los sucesos se estabiliza al aumentar el número de ensayos. La ley débil de los grandes números. Este teorema de probabilidad afirma que para cualquier número positivo pequeño dado E, la probabilidad de que la media muestral se desvíe el valor esperando es más grande de E, se aproxima a cero a medida que el tamaño de la muestra N se hace grande. Ejemplo, imagina que lanzas una moneda al aire. La probabilidad teórica de obtener cara o cruz es del 50%. Con solo unos pocos lanzamientos de la moneda, es posible que no veas estos resultados debido al azar. Sin embargo, según Weir, si aumentas el número de lanzamientos a varios límites, la proporción de caras respecto al total de lanzamientos probablemente se acercarán al 50%, alineándose estrechamente con resultados esperados. La ley fuerte de los grandes números. Este teorema va más allá de la afirmación. Con probabilidad 1, las medias muestrales convergerán casi con seguridad al valor esperando a medida que el tamaño de la muestra aumente indefinidamente. Ejemplo. Sigo con el ejemplo. Al lanzar la moneda, se garantiza que si pudieras lanzar la moneda un número infinito de veces, la proporción de caras sería casi seguro, igual al 50%, y no solo se aproximaría. Esta infinitud es teórica, pero subraya la fuerza de Schwill, garantizar la estabilidad de las medidas muestrales a lo largo de un gran número de ensayos. ¿Cómo se aplica la ley de los grandes números en estadística? La ley de los grandes números es un concepto fundamental en estadística que asegura la estabilización de los resultados con el aumento del tamaño de la muestra. Este principio es fundamental para que los estadísticos e investigadores puedan predecir resultados y hacer inferencias sobre grandes poblaciones basándose en datos muestrales. Ejemplo de la ley de los grandes números. Seguros. Las aseguras predicen siniestros y fijan primas al analizar un gran número de pólizas, asegurando rentabilidad frente a incertidumbres individuales. Estudios sanitarios. Ensayo que amplias muestrales reducen el impacto de valores atípicos, asegurando los resultados representativos de la población. Finanzas. Analizar grandes volúmenes de datos permiten identificar patrones y prever tendencias de mercado con mayor precisión. Puntos claves de la ley de los grandes números. Ley de los grandes números, el principio de la probabilidad a medida que aumenta el número de ensayos. La ley de los grandes números, el teorema de probabilidad que sugiere que a medida que aumenta un número de ensayos, la probabilidad de que la medida de la muestra se desvíe. La fuerte de los grandes números y fórmula de los grandes números. Ejercicios para comprender la fórmula de los grandes números. Un ejercicio. Dice que consideramos un juego que alcanza a un dado justo de 6 caras. Calculamos la medida de la tirada y observamos cómo cambian la medida, aumentan números tiradas. Al principio, la variabilidad de las medidas pueden ser considerable. Sin embargo, según la ley de los grandes números, a medida que lanzas el dado a un número creciente de veces, la medida rondante debería converger a la expectativa teórica de 3,5. El ejercicio te invita a hacer un seguimiento a la medida rondeada frente al número de intentos, ilustrando el efecto de la estabilización dicha por ley.
Muchas gracias. Eso ha sido todo.